Bien, a continuación vamos a ver lo que es un ejemplo de programación lineal, pero ahora vamos a usar el método simplex, con dos variables nada más. El método simplex, a diferencia del método gráfico, tiene muchas más ventajas, ya que el método gráfico únicamente puedes usar dos variables para el cuadrante o para el eje X y Y. En el método simplex puedes usar dos variables, pero al mismo tiempo puedes usar dos, tres o las variables que sean necesarias o que sea pertinente al ejercicio. Entonces no tiene ningún problema con eso y es una ventaja que tiene sobre el método gráfico. Al igual que en el método gráfico, en el método simplex lo primero que hay que hacer es ver el modelo matemático. En el modelo matemático se observa lo siguiente. Primero, identificamos que es un ejercicio de maximizar. Quiere decir que busca la mejor combinación la mejor combinación óptima para este ejercicio. En el primer dato, en la función objetivo, nos dice que la función z es igual a 50 de x1. x1 puede ser cualquier artículo, más 80 de x2, que puede ser cualquier artículo. Nos dice que un artículo número 1 nos da una utilidad de 50, un artículo número 2 nos da una utilidad de 80. Siempre la función objetivo es donde se colocan las cuestiones monetarias, siempre ahí va el dinero. Posterior a eso, tenemos las restricciones, recordando que la restricción es una limitante, algo que te impide seguir adelante o seguir trabajando. En este caso nada más tenemos dos, donde la restricción número 1 nos dice que un artículo número 1 más dos horas o dos máquinas de un artículo 2 son menor o igual que a 120. El 120 en este caso representaría pues la limitante, sería como un presupuesto o de ahí no nos podemos pasar. Igual en la restricción número 2. Finalmente, no negatividad significa que la variable x1 y la variable x2 no deben de ser o deben ser menor o igual a 0. Quiere decir que mayor o igual que 0, perdón. En este caso quiere decir que no podemos producir números negativos. Lo mínimo que puedes hacer es 0, no hacer nada. Pero fuera de eso tienes que producir números positivos. Si al final nos da un número negativo, quiere decir que se cometió algún error en alguna parte. Bien, teniendo nuestro modelo matemático, ya podemos empezar a trabajar el método simplex. A diferencia del método gráfico, aquí empezamos trabajando con nuestra función objetivo. El paso número 1 es igualar a 0 la función objetivo. En este caso, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, z o la variable z no se mueve de donde está, queda como está en este lado. Pero 50 de x1 está de forma positiva, lo pasamos hacia el otro lado con su signo contrario, en este caso menos 50 de x1. Posterior a eso tenemos 80 de x2 positivo, pasaría como menos 80 de x2. Voy a cambiar de plumón ya que este no se ve mucho. De x2. Como ya no tengo ningún dato, entonces todo esto va a ser igual a 0. Pasamos a trabajar con las restricciones. En las restricciones lo que se trabaja al inicio son complementos que se conocen como variables de holgura. En este caso nos queda x1 más x2, 2 de x2 más. Para poder quitar el símbolo menor o igual que, tenemos que usar un complemento, que los complementos se representan con la literal S. A eso se le llama variable de holgura. La variable de holgura nos sirve para quitar el símbolo menor o igual que y dejar el símbolo igual. Como es el complemento de la restricción número 1, solamente le vamos a poner S1. Ya no usamos este símbolo, ahora nos dice que es igual a 120. Todo lo que tenemos aquí va a ser igual a 120. Hacemos lo mismo para la restricción número 2, que nos quedaría x1 más x2 más, se agrega una variable de holgura, y en este caso, como es la restricción número 2, nada más sería S2.
igual a 90. Esto sería el primer paso. Igualar a 0 la función objetivo y agregar una variable de holgura por cada restricción que tenemos. En este caso tenemos 2 restricciones, 2 variables de holgura. Si tuviéramos 3 o más, sería S1, S2, S3, S4, etc. Ya que tenemos esta información, pasamos a elaborar nuestro primer cuadro. Lo primero que se deben de poner en nuestras matrices son los títulos de las columnas. Dependiendo el autor, nos lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Columna 1, las variables z, las variables de decisión, que en este caso es x1, x2, y luego las variables de complemento, s1, s2. Ya que nos terminamos todas las variables, ponemos el total. Entonces, estos son los títulos de las columnas, los cuales durante todo el ejercicio no cambian, siempre permanecen igual. Lo que vamos a agregar acá serán los títulos de los renglones. En este caso, el primer renglón, usando los datos que sacamos anteriormente, sería, el primer renglón sería Z, segundo renglón, o el renglón de las restricciones, toman el nombre según la variable de holgura que tengan. En este caso, S1 y S2. Y ya no vamos a usar las partes literales, sino solamente vamos a trabajar con puros números. Ejemplo, en el renglón Z, ¿cuántas zetas tienes? Tenemos 1. En el mismo renglón, ¿cuántas x1 tienes? Tenemos menos 50. En el mismo renglón, ¿cuántas x2 tienes? Tenemos menos 80. No hay variable de holgura ni S1 ni S2, sería 0 y 0, pero sí tenemos un total. En este caso también es 0. De la misma forma, colocamos los datos de las dos restricciones que tenemos. ¿Cuántas zetas tenemos en el renglón S1? No hay ninguna. X1 hay una, X2 hay 2, S1 hay 1, 0 y un total de 120. Lo mismo, restricción 3. No hay zetas, X1 hay una, X2 hay una, no hay S1, hay una S2 y un total de 90. Lo único que hicimos fue pasar de este modelo o esta matriz solamente a usar puros números, puros datos, es lo que vamos a tener para trabajar. Ahora bien, ya que tenemos esta información, es cómo empezar a trabajar. Según el método simplex, lo primero es seleccionar una columna denominada columna pivote. Hay una regla muy sencilla para poder seleccionar la columna pivote, la cual es la siguiente. Se selecciona como columna pivote aquella que tenga en el renglón Z y las variables de decisión, que siempre van a ser X1, X2 para este caso, si fuera otro caso, X3, X4, X5, el negativo más alto. Siempre se selecciona el negativo más alto. Entonces, ese es el paso número 1. De los dos negativos que tengo, el negativo más alto corresponde a la variable X2. Entonces, quiere decir que esta sería mi columna pivote. La columna pivote la ocupamos para poder empezar a trabajar. Posterior a eso, seleccionamos el número pivote. El número pivote es aquel número que se encuentra aquí en esta columna que le va a dar juego o le va a dar forma a todo este cuadro y me lo va a cambiar. De momento no sabemos cuál es. La regla para saber cuál es el número pivote es: de la columna de totales, divídelos entre la columna pivote y el resultado, y de los resultados se selecciona el positivo más bajo. Por ejemplo, 120 y el número de la columna pivote aquí sería 2, entonces dividiríamos
120 sobre 2 nos da un igual a 60. 90 entre 1. 90 entre 1. En este caso igual a 90. Solamente como tenemos estas dos restricciones, pues tenemos estos dos datos. La regla me dice que se selecciona el positivo más bajo. Por lo tanto, los dos son positivos, pero el más bajo sería el 60. Por lo tanto, el renglón S1, pues va a quedar como el renglón pivote, donde encontramos que el número 2 va a ser el número pivote para nuestro cuadro número 1. Teniendo ya el número pivote, ¿qué es lo que sigue? Sería las mismas reglas del método simple. Nos van a decir, si el número pivote que encontraste no es 1, lo tienes que convertir a 1 mediante una multiplicación. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 nos daría como resultado un 1? Muy sencillo, lo podemos ver. Cuando es un número entero, podemos multiplicarlo por sí mismo, pero en fracción. En este caso, como es un 2, pues lo vamos a multiplicar por un medio. Y nos queda de la siguiente manera. Se denominan renglones, los cuales los vamos a representar como renglón 1, 2, 3. En este caso es el renglón 2. Va a ser multiplicado por un medio. Como es parte de una ecuación, no podemos únicamente multiplicar un medio por el 2, sino que tenemos que multiplicar un medio por todo el renglón número 2. Los renglones que no son afectados en este momento pasan igual a la siguiente tabla. También la columna pivote y el renglón pivote nos indican cuál variable entra y cuál variable sale para nuestro siguiente cuadro. En este caso, los títulos de las columnas nunca cambian, pero los títulos de los renglones se van modificando durante el ejercicio. Por ejemplo, aquí sigue siendo renglón Z, pero la columna pivote, que es X2, y el renglón pivote, que es S1, nos indica que X2 sustituye a S1. Entonces ya usamos X2 y aquí ponemos S2. Eso no cambiaron. Los renglones que no son afectados pasan tal cual a la siguiente tabla. Por lo tanto, aquí tendríamos 1, menos 50, menos 80, 0, 0 y 0. Aquí tendríamos 0, 1, 1, 0, 1 y 90. Empezamos la multiplicación aquí. Por ejemplo, un medio por 0. Un medio por 1. Un medio por 2. 1. Que este era el propósito de esta operación. La regla nos dice que el número pivote, si no es 1, hay que convertirlo a 1 mediante la multiplicación, y en este caso todo el renglón lo estamos multiplicando por un medio. Un medio por 1, un medio por 0, 0, y un medio por 120, 60. Con eso estamos cumpliendo parte de lo que es el método simple. Ya transformamos en 1 el número pivote. Ahora lo que sigue es, el mismo método te va guiando, te dice, una vez que el número pivote ya sea un 1, convierte el resto de la columna pivote en 0 mediante la multiplicación y la suma usando el número pivote. El dato sería, parecerá trabalenguas, pero sería lo siguiente: ¿qué número multiplicado por 1 y sumado con menos 80 me da 0? ¿Qué número multiplicado con 1 y sumado con 1 me daría 0? Siempre se toma como referencia la columna con la que estamos trabajando. Y en este caso
Si queremos convertir a 0 el menos 80, pues es muy sencillo. El número que quieran convertir a 0 lo multiplican por sí mismo, pero con el signo contrario. En este caso, si tenemos menos 80, pues ocupa 80 positivo. Si tenemos 1 positivo, pues ocuparía un 1 negativo. Entonces, la indicación puede ser la siguiente. 80 por el renglón 2, porque es el renglón pivote, más el renglón que quieres convertir a 0, que en este caso sería el renglón número 1. En la parte inferior, la indicación sería menos 1 por el renglón pivote, que ahorita es representado con el renglón 2, más el renglón que quieres convertir a 0, que sería el renglón 3. Esas serían las indicaciones o las operaciones que se tienen que hacer para la siguiente tabla que vamos a trabajar. Recuerden, cualquier renglón que no es afectado pasa tal cual a la siguiente tabla. En la tabla número 1 solamente afectamos el renglón 2 y en la tabla número 2 estamos afectando el renglón 1 y el renglón 3. Por lo tanto, el renglón número 2 va a pasar igual a la siguiente tabla. Empezamos con los títulos de los renglones, que serían Z, X2 y S2. El renglón que no cambió fue el renglón número 2, que sería 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0 y sin 0. Ahora bien, empezamos con las multiplicaciones. Por ejemplo, sería 80 por el renglón 2. Tengo que multiplicar el 80 por cada dato del renglón 2 y a cada dato por su orden en columna lo voy a sumar con el renglón 1. 80 por 0 más 1. Y los resultados los vamos a ir anotando en nuestra tabla. 80 por 1 medio más, en este caso de forma negativa, menos 50, que es lo que tenemos aquí. Entonces nos queda menos 10. 80 por 1, 80 positivo, menos 80, 0, que es lo que estábamos tratando de hacer. Este valor convertirlo a 0. 80 por 1 medio más 0. En este caso nos da 40. 80 por 0 más 0. 80 por 60 más 0. Lo mismo se hace, pero con la indicación ahora del renglón 3, que sería menos 1 por el renglón 2 más el renglón 3. Todos los resultados que tengamos de la multiplicación de x menos 1 se le suman al renglón 3 y nos queda de la siguiente forma: menos 1 por 0 más 0, menos 1 por 1 medio más 1. Un medio positivo. Menos 1 por 1 más 1. 0, que era lo que se estaba buscando. Menos 1 por 1 medio más 1. Menos 1. Queda menos 1 medio aquí. Menos 1 por 0 más 1. Menos 1 por 60 más 90. Cuando tienes el número pivote en 1 y el resto de la columna son ceros, en ese momento te estás quedando sin columna, sin renglón y sin número pivote. Se repiten los pasos nuevamente.
Paso número 1, seleccionar columna pivote. Al seleccionar la columna pivote, la regla es: selecciona la columna donde tengas el negativo más alto en el renglón Z con las variables de decisión. En este caso ya no hay mucho problema, porque de las dos variables de decisión que tenemos, solamente uno es negativo y el otro es 0. Por lo tanto, aquí nos está indicando que ahora la variable x1 sería el número pivote, perdón, la columna pivote. La siguiente regla es: selecciona el número pivote. Recordando que para poder seleccionar el número pivote, dividimos los totales entre los datos de la columna, donde se selecciona el positivo más bajo. Entonces, para saber cuál vamos a tomar, sería 60 sobre un medio es igual a 120. 30 sobre un medio, 60 sobre un medio, 30 sobre un medio. 30 sobre un medio es igual a 60. Los dos son positivos, pero el positivo más bajo en esta ocasión es el que tenemos en el renglón número 3. Por lo tanto, aunque los dos son iguales, este un medio será considerado nuestro nuevo número pivote. Al igual que en la tabla anterior, vemos que el renglón 1 y el renglón 2 no van a tener que sufrir cambios, van a pasar igual a nuestra tabla número 4. El número pivote en esta ocasión es una fracción, es un medio, y la regla dice que si el número pivote no es 1, tienes que convertirlo a 1 mediante una multiplicación. ¿Qué número multiplicado por un medio daría como resultado 1? En este caso sería el renglón 3, lo multiplicamos por 2. Todo dato que no sufre cambios pasa igual a la siguiente tabla. Entonces tenemos renglón Z, x2. Ahora, la variable x1 que es nuestra columna pivote, y S2, que es nuestro renglón pivote, nos está indicando que x1 va a sustituir a S2. Por lo tanto, aquí va a ser x1 y x2. Recuerden que la columna pivote indica qué variable entra y el renglón pivote indica qué variable sale. Renglón 1 y renglón 2 de nuestra tabla número 3 no sufren cambios, por lo tanto pasan igual a la siguiente tabla. Y nos queda 1, 0, menos 10, un medio, 0, 1, 40, un medio, 0, 0, 4800 y 60. Empezamos con la operación de nuestro renglón número 3. Según este valor, nos dice: todo el renglón 3 va a ser multiplicado por 2. 0 por 2, 0. Un medio por 2, en este caso un medio por 2, pues nos está dando de valor 1, que era lo que estamos buscando, convertir a 1 el número pivote. 0 por 2 vuelve a ser 0, menos un medio por 2, en este caso nos queda de forma negativa, obedeciendo la regla de los signos. Menos 1, 2 por 1, 2. Y al final los totales también. 30 por 2, 60. De esta forma podemos completar nuestra tabla número 4, donde lo que se buscaba era que nuestro número pivote se convirtiera en 1. Como lo vimos anteriormente, la regla indica que si los números de la columna pivote no son 1, hay que convertirlos
perdón, no son 0, hay que convertirlos a 0 mediante la multiplicación y la suma. ¿Qué número multiplicado por 1 y sumado con menos 10 daría como resultado 0? Lo único que ocupamos es el mismo valor, pero con su signo contrario. En este caso sería 10 positivo. Entonces, la indicación podría ser todo el renglón 3, que es el renglón pivote, lo multiplicamos por 10 y el resultado se lo sumamos al renglón número 1. En el renglón número 2 tenemos un medio positivo, por lo tanto ocupamos un medio negativo. Sería menos un medio por el renglón pivote, que en este caso ahorita es el renglón 3, más el renglón que deseamos convertir a 0, en este caso sería el renglón 2. Con estas indicaciones ya podemos empezar nuestra siguiente tabla. Recordando que los títulos de las columnas no cambian, pero los títulos de los renglones sí. Teniendo nuestro renglón Z, nuestro renglón X2 y nuestro renglón ahora X1. El renglón X1 en nuestro cuadro anterior no sufrió cambios o no va a sufrir cambios, por lo tanto va a pasar igual, ya que es nuestro actual renglón pivote. Y empezamos con las operaciones. Según lo indicado sería, todo el renglón 3 va a ser multiplicado por 10 y los resultados se le van a sumar al renglón número 1. 10 por 0 más 1. 10 por 0 más 1. 10 por 1 menos 10. Y así sucesivamente con todo el renglón. 10 por menos 1 más 40. 10 por 0 más 0 sería 0. 10 por menos 1 más 40 sería 30. 10 por 2 sería 20. 10 por 60 y el resultado se le suma a los 4800. Terminando el renglón 1, pasamos a las indicaciones del renglón 2. Menos un medio por el renglón 3 y los resultados más el renglón número 2. En este caso, menos un medio por 0 más 0. Menos un medio por 1 más un medio. 0 también. Menos un medio por 0 más 1. Queda como 1. Menos un medio por menos 1. Y el resultado sería más 1. Menos un medio por 2 más 0. Menos 1. Y al final, menos un medio por 60 más 60. Nos queda como resultado 30. Cuando llegamos a esta parte, recordando que si tu número pivote ya es 1 y el resto de la columna pivote ya es 0, aquí nos indica que te quedas sin número, columna y renglón pivote. Se repite el método y empezamos otra vez. La primera regla dice, selecciona el negativo más alto en tus variables de decisión. En este caso, X en el renglón número 1, en este caso X1 y X2. No hay variables de decisión negativas, solamente tenemos las dos ya en 0. Como no puedo empezar con ese método, esa regla, pues el ejercicio te detiene. Cuando llegas a esta parte, el ejercicio está concluido porque no puedes avanzar. El mismo método te detiene cuando ya llegó a su capacidad máxima. Entonces, este último cuadro, nada más hay que interpretar. La solución, ¿cuál sería? Sería la siguiente.
para la solución de este caso, recordando que estamos hablando de maximizar, sería de la variable x1 produces 60 unidades, de la variable x2 produces 30 unidades. Y la combinación de esto te va a dar la máxima o mejor utilidad de 5400. Y eso es lo que tenemos como conclusión. Producir 60 unidades de X1, producir 30 unidades de X2, da la máxima utilidad de 5400. Este es un ejemplo de método simplex para programación lineal, solamente con dos variables. Como comentamos al principio, este método puede usar dos o más variables. Muchas gracias.